Como dije, estamos en la doctrina de la justificación por fe. Les saludo pues a todos, un gusto estar con ustedes. Y la doctrina de la justificación por fe, pues viene en la Biblia, ¿no? Ahí la tenemos en la Escritura, pero esta doctrina de la justificación por fe se perdió durante los 1500 años de oscurantismo. Cuando hablamos de los 1500 años de oscurantismo, estamos hablando del periodo en que la Iglesia Católica Romana tomó el control absoluto y bueno, no permitía que esta joya de la doctrina brillara con todo el esplendor que debe de brillar. Entonces, esta doctrina de la justificación por fe es una columna, una de las columnas de la iglesia, y es el blanco número 1 del ataque del enemigo, Satanás. La justificación provee el fundamento y los pilares y el puente para reconciliar y conectar a Dios con el hombre a través de Jesucristo. La justificación por fe. Esta doctrina, cuando estaba yo preparando mi clase, me emocionaba mucho porque es bastante interesante. Como decía hace unos momentos, que ha sido el blanco número 1. Imagínense nada más qué tan importante es la doctrina de la justificación por fe, que vamos a decirlo así, Satanás la mantuvo o hizo todos sus esfuerzos por mantenerla oculta por más de 1500 años, hasta que llega el tiempo de la Reforma y vuelve a brillar con poder esta doctrina nuevamente. Sin la doctrina, sin esta doctrina clave, el cristianismo cambia. El cristianismo vuelve a ser aquella clase, aquel producto de cristianismo medieval, lleno de ignorancia, lleno de superstición y lleno de temor. Un cristianismo que le tenía miedo a Dios, miraba a Dios como un juez severo con un látigo en la mano dispuesto para golpear y castigar a todos los pecadores. Esta doctrina, nuevamente, los reformadores trabajaron concienzudamente en ella para clarificarla nuevamente, y se pagó un alto precio por esta doctrina. Se pagó un alto precio por ella porque se derramó también mucha sangre. Así como en los tiempos de la iglesia primitiva se derramó sangre por el estandarte del testimonio cristiano, de la misma manera en la Reforma se derrama mucha sangre por esta doctrina. Así es que valorémosla, pongámosle toda nuestra atención a ella, fortalezcámosla y seamos capaces de transmitirla en nuestra predicación. Hoy en la actualidad se ha mezclado tanto que muchos protestantes casi no la reconocen, esta enseñanza, ni la comprenden, no la entienden. Tristemente, hay algunos que reaccionan contra una clara presentación de la justificación, llamándola nada más que inútil. Imagínense nada más, muchos no pueden ni siquiera explicar la justificación sin enfrentar sus propios puntos personales
sobre la salvación. La justificación ya se enseña muy poco en la iglesia de la actualidad, dice el escritor de este tema, y a mí me llama bastante la atención. Yo personalmente he cuidado mucho de que esta doctrina sea debidamente enseñada en la iglesia. Por, por derecho propio, esta doctrina provoca que el oyente sea convicto de su propia vida, y esta doctrina señala así claramente a Dios y a Jesucristo, donde Jesús es el puente para unir a Dios con el hombre. La doctrina de la incapacidad que en unas clases pasadas, precisamente de teología, se dio. Yo siempre he dicho, son errores de traducción estos que hay, y tiene que tener mucho cuidado uno con ello, porque a la doctrina de la incapacidad le estaban dando un sesgo calvinista, es decir, que tiene mucho que ver con la incapacidad del hombre para ser salvo. Se me va por este momento, no es la perversión, pero por ahí va, absoluta del hombre, que está completamente, totalmente pervertido a un punto que el hombre es incapaz de reconocer a Dios y ser salvo, y por eso se necesita la elección divina. El hombre no puede ser capaz de tomar elección por sí mismo. Son postulados teológicos calvinistas que pues no creemos. Y la doctrina de la incapacidad así se miró en una de esas clases, cuando la doctrina de la incapacidad lo que enseña es que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. Esto es verdad. No podemos salvarnos por nosotros mismos, no tenemos poder para salvarnos a sí mismos de la ira de Dios y de reconciliarnos con Dios por nosotros mismos. No somos capaces. Tenemos esa necesidad bien sentida, nos urge, caemos bajo convicción, pero al mismo tiempo por nosotros mismos no podemos. Ni por recursos humanos, ni otro hombre nos puede salvar a nosotros mismos. El único que tiene ese poder es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Esa es la doctrina de la incapacidad, es decir, nosotros no podemos. Hay alguien que puede, y ese se llama Jesús, y es a Él a quien nosotros tenemos que voltear o volver. La razón para la justificación. La razón para la justificación, vemos Romanos capítulo 5, versos 18 al 19, dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Dese cuenta, estamos hablando de la razón para la justificación. Un hombre, por un hombre, vino la condenación. Por uno vino la condenación a todos los hombres. Y de la misma manera,
por la justicia de uno, ahora Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. El 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, se está haciendo referencia directa a Adán, la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, y aquí se hace referencia directa a nuestro Señor Jesucristo. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Al pecar Adán, la Escritura dice que nos vendió al pecado. Y es ahí donde necesitamos nosotros el acto redentor. Es por eso que la Biblia en el Antiguo Testamento contiene mucha enseñanza acerca de la redención. Es muy rica la enseñanza de la redención en el Antiguo Testamento. Usted lee el Antiguo Testamento y espero que de aquí en adelante que usted lee el Antiguo Testamento, a usted no le parezca tedioso, enfadoso, cuando esté leyendo acerca de los requisitos para redimir al primogénito, para redimir una propiedad, una casa, un terreno agrícola. Todo ello había reglamentos, pero el principal de todos era que el único que tenía derecho a la redención después del dueño original que no estaba, era el primogénito. Era el primogénito. A falta del primogénito, el derecho de primogenitura lo adquiría el que le seguía. Por ejemplo, si Leví es mi primogénito, él tiene el derecho de la redención. A falta de Leví, no la puede tomar Álvaro, mi tercer hijo. La tiene que tomar Moisés, es el que toma el derecho de la primogenitura. A falta de de Moisés, entonces sí es Álvaro. A falta de ellos es el pariente más cercano el que toma el derecho de la redención. Así es, a grandes rasgos, los asuntos redentores en el Antiguo Testamento que nos ayudan a darnos una idea de las funciones redentoras de Jesucristo. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 5, cuando Juan buscaba a alguien en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra que pudiera abrir el libro y destapar sus 7 sellos, lloraba mucho porque no se encontraba a nadie digno que tomara la posición de primogenitura. Y es cuando el anciano le dice a Juan: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Él ha vencido y él es digno de abrir el libro y de destapar sus sellos. Aquel libro representaba el documento redentor de la humanidad y de la creación. Por esa razón es que Juan lloraba mucho. Y cuando busca al león de la tribu de Judá, lo que mira es un cordero como inmolado, a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que tiene los derechos de la redención. Entonces, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y Él obtuvo la reconciliación, obtuvo la justificación, que es el tema, delante de Dios. Nuestra justificación ante Dios, la justificación es tremenda, porque analícese usted mismo. Todavía a estas alturas yo reviso mi vida, checo mi vida y veo mi vida pasada de pecados horrendos,
Y si no fuera por la fe en Jesús, no creyera, no descansara, no tuviera paz, porque es tan grande. Sin embargo, este hombre miserable pecador fue justificado, fue declarado justo delante de Dios. Esa mujer pecadora, ese hombre pecador, aquel, fueron declarados justos. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, nuestro Señor Jesucristo, lo logró en la cruz del Calvario. Ahora bien, los nuevos movimientos teológicos, el evangelio social, es el tercer punto que tenemos aquí. Y lo que voy a decir de estos nuevos movimientos teológicos, pues que tristemente, para no ahondar mucho, están haciendo teología. Están haciendo teología, están teologizando o haciendo sus postulados teológicos desde la filosofía. No usan la Biblia, están utilizando medios mundanos están haciendo teología a través de la lente de la filosofía, del racionalismo, de la ilustración, del subjetivismo posmodernista. A través de todas esas cosas están haciendo teología. La pregunta, porque sé que usted me lo va a entender perfectamente, la pregunta, ¿qué les puede hablar de Dios sin error? Claramente y sin error, la filosofía del hombre. ¿Les puede hablar de Dios claramente y sin error? Pregunto, ¿usted qué opina? Hablábamos del racionalismo. El movimiento racionalista les puede hablar y poner parámetros y postulados sin error acerca de lo que es Dios, de su carácter, de sus atributos, de sus planes redentores, de todo eso. Puede hablar sin error, puede hablar así. El subjetivismo, no, es obvio que no. ¿Qué es? ¿Qué es lo único que nos puede hablar inerrantemente acerca de Dios, de su persona, de su carácter, de sus atributos? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Y desgraciadamente estos movimientos teológicos se han desviado, se han desviado. Por eso es que nosotros debemos de hacer teología bíblica y sistemática. La desviación de la sola escritura, porque era lo que proclamaban los reformadores, la sola escritura y la sola fe. Y el desviarse de la sola escritura ha llevado a la gente, ha llevado a generaciones a la perdición. Así como, ¿cuántas almas calcula usted que se perdieron en el periodo del oscurantismo donde predominó la religión, la filosofía, el fetichismo, todo eso, y la luz brillante de la justificación estaba completamente escondida? Nadie se podía justificar por la fe en los méritos de Jesucristo, solamente a través de lo que el Papa decía, de sus bulas y todo ello. En 1500 años, ¿cuántas almas calcula usted que se perdieron? ¿Opiniones? ¿No cree usted que Satanás intenta hacer lo mismo que en el oscurantismo,
Pero ahora, llevando a los teólogos de la modernidad a hacer teología a partir de la lente de la filosofía, del racionalismo, de la ilustración, del subjetivismo, de todo ello, menos de la Biblia. Una verdad simple: un monje, Martín Lutero, odiaba a Dios. Odiaba a Dios porque Dios era un juez que condenaba. Pero cuando se encontró con Romanos 1:17, que la justicia de Dios es revelada por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá, y encontró que todo estaba en él, que aquel atributo de la justificación era un atributo que Dios le regalaba al hombre. Dios al hombre: yo tengo el atributo de la justificación, usted lo tiene. Fui un pecador, sí lo fui, de lo peor, de lo peor, de lo peor, pero Él me declaró justo. Es una alta honra, una posición altísima de honra y de dignidad que yo he recibido. Y usted, ya viéndolo desde ese lente, ¿cómo se mira a usted en ese aspecto de ser un pecador, una pecadora? No sé usted hasta qué nivel, y enfrentarse a esta verdad maravillosa que Dios, a través de Jesucristo, de los méritos de Jesucristo, le ha declarado justo, le ha declarado justa. ¿Cómo ve? ¿No le parece que esto es una joya? Dios es muy bueno. Usted porta la joya más valiosa que pueda haber, no en el mundo, en todo el universo. Amén. Claro que sí, es la cosa más maravillosa que pudo pasarnos en la vida. Totalmente de acuerdo. Es tremendo, es simplemente es tremendo, tremendo. Dice Martín Lutero, cuando él se encuentra con esta joya, dice: vi la conexión entre la justicia de Dios y la declaración que el justo por la fe vivirá. Entonces, dice Martín Lutero, comprendí que la justicia de Dios es esa justicia por la cual, a través de la gracia y pura misericordia de Dios, nos justifica a través de la fe. Por lo tanto, me sentí renacido, salvo, y que había pasado por puertas abiertas al paraíso. Toda la escritura tomó un nuevo significado, y mientras antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se volvió para mí inexpresablemente dulce. En un amor más grande, este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una puerta al cielo. Y yo creo que estamos de acuerdo con él, y es una misma experiencia la que nosotros tenemos. Ahora, he dicho que Dios nos ha declarado justos. Realmente, ¿qué cambia? Esto debe de sorprendernos un poco. En su sentido teológico, la justificación es un término legal, puramente legal. Describe lo que Dios declara sobre el creyente, no lo que Él hace para cambiar al creyente. Es decir, que el juez, tú te presentas delante del juez y tu delito te condena a una eternidad en suplicio eterno. Y estás delante del juez, y el juez escucha a tu abogado
Tu abogado es Jesús y toma el mazo y golpea y dice, fulano tal es justo y se le liberan de todas sus responsabilidades. Es una declaración, justo, justa. Entonces, es un término puramente legal que describe lo que Dios ha declarado sobre usted, no lo que Él hace para cambiar al creyente. De hecho, la justificación no efectúa ningún cambio en la naturaleza o carácter del pecador. Ningún cambio. Simple y sencillamente nos ha declarado justos. La justificación sencillamente es un edicto judicial divino que dice Leví Ayala Urboa, declarado justo. Es todo. Cambia nuestro estatus solamente de pecador, reo de condenación eterna, a hombre justo. Cambia nuestro estatus. Pero trae consecuencias. Trae consecuencias que garantizan que van a seguir otros cambios detrás de esos. Van a continuar otros cambios. Si bien el que Dios nos declare justos, eso no nos cambia en nuestro interior, solamente cambia nuestro estatus. Esa declaración sí produce algo, porque una vez que uno está consciente de que después de ser tan mísero pecador, sentirse justo, sentir la realidad de un perdón y de una limpieza de esos pecados, uno no puede más que seguir al que lo declaró justo y agradar a aquel que lo perdonó y pasó por alto sus iniquidades, sus rebeliones. Y esos cambios son comunes cuando Dios dice no culpable, no culpable. Eres libre de condenación, pero esta justificación va a traer consecuencias buenas, implicaciones, efectos en la vida del creyente. Por ejemplo, leamos Romanos capítulo 1, verso 16 al 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también el griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. ¿Qué consecuencias trajo? Pablo dice, no me puedo avergonzar del evangelio. El evangelio es poder de Dios. Vamos a Romanos 4, 23 al 25. Pero no solo para él fue escrito, dice, que le fue contada, haciendo referencia a Abraham, sino también para nosotros, a quienes nos habría de ser contada, los que creemos en Dios, que resucitó entre los muertos a Jesús nuestro Señor, quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, somos contados como hombres justos. Por lo tanto, a causa de la justificación, los creyentes no solo son perfectamente libres de cualquier cargo de culpa. Dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, si Dios te justificó, ¿qué autoridad más alta que Dios hay? Mira, si yo fuera un juez y yo te condeno, tú tienes derecho de apelar, ¿verdad? Existen las apelaciones. A eso es a lo que se refiere el texto. Existen las apelaciones.
Y si tu apelación es aceptada, te llevan con otro juez más alto que yo. Y ese juez más alto que yo puede revocar la justificación o la condenación que yo te di. Pero en el caso de Dios, si Dios me justificó, que apele el diablo, que apele quien quiera apelar. No hay otro juez más alto. El juez más alto de los jueces me declaró hombre justo. El juez más alto de los jueces te declaró mujer, hombre justo. Así es que tenemos el mérito total de Cristo contando a nuestras cuentas personales. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Estas son realidades forenses o legales que fluyen de la justificación. Vamos a ver algunas. Primero, al ser justificados, somos adoptados como hijos e hijas de Dios. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Dios nos justificó, nos declaró justos, pero ya una vez declarados justos, no nos dejó así nada más, nos adoptó como sus hijos. Aparte de adoptarnos como sus hijos, nos convertimos en coherederos junto con Jesucristo, nuestro Señor. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Date cuenta, a causa de la justificación, recibimos adopción de hijos. Y a causa de esa adopción de hijos por la justificación, recibimos el nivel de herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y estamos unidos con Cristo. Por lo tanto, somos uno con Él. Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Estamos de ahora en adelante en Cristo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y Él, nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, entre los gentiles, que Cristo es en vosotros la esperanza de gloria. Muy bien. Por último, la justificación y la santificación. Justificación y santificación. Estas son diferentes la una de la otra. La justificación es distinta de la santificación porque en la justificación Dios no convierte al pecador en justo. Él declara a esa persona justa. Romanos 3:28, Gálatas 2:16. Note cómo justificación y santificación son distintas una de la otra. La justificación imputa la justicia de Cristo a la cuenta del pecador. Romanos 4:11. La justificación toma lugar fuera del pecador y cambia su posición de pecador condenado
a justo, salvo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La justificación es un evento. Ahora, la santificación imparte justicia al pecador personal y prácticamente. Romanos 6, del 1 al 7, dice, ¿por qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Al recibir la justificación, hombres pecadores declarados justos por Dios, decía, no podemos quedar pasivos, sino nosotros mismos damos ese siguiente paso. Es muy parecido a aquel fariseo que invitó a Jesús, Simón, a comer a su casa, y vino una mujer a lavarle los pies que era ramera, y Simón le criticó y dijo, si él fuera profeta, supiera qué clase de mujer le está lavando los pies. Simón, una cosa tengo que decirte, le dijo Jesús, cuando si a uno se le perdona una cantidad impagable y a otro se le perdona una cantidad pagable, lo voy a decir en estas palabras, ¿quién amará más? Y Simón le dice, supongo que al que se le perdonó más. Bien has dicho, porque cuando llegué, tú no me diste agua para lavarme los pies y ella no ha dejado de lavarme los pies con sus lágrimas. No me diste beso y ella no ha dejado de besarme los pies. Por tanto, sus muchos pecados pues son perdonados. Fue declarada justa, pero esa declaración, esa de Dios lleva al hombre a una actitud de gratitud, nos ha llevado a una actitud de gratitud y no tenemos y sentimos que no tenemos ni cómo pagarle a Dios y por ello nosotros vivimos tomados de su mano, rendidos a Él, consagrados a Él. La santificación, mientras que la justificación es una declaración de Dios hacia nosotros, la santificación es interna y cambia nuestro estado. Nosotros, la santificación es instantánea de parte de Dios en nosotros, hace esa obra santificadora. Hay que entender la palabra santo también. Santo es apartado, apartado para Dios en este caso. Usted y yo fuimos apartados. En ese sentido recibimos una santificación inmediata, pero luego también nosotros vivimos en una santificación progresiva en la que nosotros vivimos trabajando en nuestro carácter, en nuestros defectos, en todo ello. Entonces, hermanos, aunque la santificación y la justificación son diferentes, estas dos deben de ser bien distinguidas, bien clarificadas en nosotros,
pero no deben de ser separadas, van juntas, siempre juntas. Justificación y santificación no pueden estar separadas. Y escuche esto, porque con esto termino. Dios no justifica a quien Él no santifica, y no santifica a quien Él no justifica. Ambas, santificación y justificación, son elementos esenciales de salvación. Vuelvo a repetirlo. Dios no justifica a quien Él no santifica, y no santifica a quien Él no justifica. Las dos cosas, justificación y santificación, son elementos esenciales de la salvación. No volví a hacer preguntas porque estaban muy seriecitos todos, así es que por mí es todo. Les dejo, si hay alguna pregunta, ahorita me la pueden hacer, si no, pues nos vemos el próximo sábado. Dios me los bendiga.